Hola Silvia, buen día. ¿Cómo estás? Me parece que tenés que habilitar el micrófono, ahí está. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Silvia? Bien, muy bien, gracias. ¿Asustada nuevamente hoy día? ¿Recién nos conectamos o ya estábamos conectadas? Recién nos conectamos. Ah, ya, gracias. Es que como me salió a mí que era las 6:30, 6:15, y estoy intentando de esa hora. Ay, mi amor, no. 8:30 hora Ecuador. No, ahí a mí me salió que era 6:15. Bueno, igual, ya estamos. Estamos aquí. Sí, después lo voy a chequear a ver si cometí algún error en la hora que puse. Creo que Ya, no, pero listo. puede No, pero pasar. no importa, no importa. Ya Bueno, estamos. Lo muy importante es que bien. estemos ahorita conectadas. Exacto, Silvia. Sí. Bueno, y de todas maneras lo chequeo y si me equivoqué pido disculpas, por No, ya no supuesto. se preocupe, no se preocupe, no, no, Bueno, no hay cuidado. Silvia, mirá, vamos Ya, a, si te parece, empezamos porque ustedes son varios y nos va a llevar un tiempito con cada uno. Y bueno, los compañeros se van sumando a medida que van llegando. ¿Te parece? ya, Bueno, muy listo. bien. Bien, entonces vamos a empezar por recordar lo que habíamos conversado con vos en el Zoom anterior. Nosotros habíamos eh, conversado, había un recorte en particular que tenía que ver con trabajar en tercer grado, en tercer 15 año, grados, sí, en el área de ciencias naturales y poner el foco en las propuestas de escritura, sí. las condiciones y las intervenciones en las situaciones de escritura. ¿Vos pudiste conversar con tus colegas? ¿Qué estuviste haciendo en estos días? Contame. Ya, le cuento. Mire, ahorita aquí en nuestro país tenemos la situación de que estamos haciendo evaluados los maestros, Ajá, ¿ya? Entonces tenemos ciertos inconvenientes en los horarios con las compañeras que hemos solicitado la ayuda para poder hacer las clases video o grabar, no, perdón. Entonces, mis compañeras justo les ha tocado en esta semana, bien. porque la semana pasada le recordamos que no tuvimos asistencia con los niños. Ah, cierto, Hubo vos me habías una semana comentado. así. De todas Entonces, maneras, no te preocupes porque todavía hay tiempo para la recolección de los datos. ya, pero Es de- sí hice una clase. Con una de las compañeras pude hacer dos clases grabarlas. Pudiste grabar Entonces, clases. sí, pude grabar clases con mis dos compañeras de la matutina, más que Bien, todo. Ya. bien. Ahí que nos poníamos de acuerdo cuando ella, porque tuvo ella ciertos inconvenientes también con algo con un familiar, entonces Bien, no estuvo predispuesta a ayudarme cuando, entonces ya le dije que ella cuando en su momento me podía comunicar y yo enseguida yo iba. La ventaja bien, es que yo aquí, la escuela mía es en Durán mismo, donde yo también resido. Entonces, también hizo mucho más fácil cuando ella me llamó y yo inmediatamente. Entonces, no hubo, entonces, más inconveniente con mi compañera de la tarde, porque ella bien. sí, ya entonces me falta Pensé- todavía una clase con ella. Pensemos un poquito esto, Silvia. Ahora me vas a contar qué es lo que estuviste observando en las clases. Pero antes de Ya, avanzar sobre ese tema, quizás podemos pensar si vale la pena tomar también el turno de la tarde. ¿En qué sentido te lo sí, digo? me falta. No, yo sé que la otra vez lo habíamos conversado, pero lo que Sí. digo es, para, mm, para hacer un análisis comparativo, hola Carmen, Hola, chicas. para hacer un análisis comparativo, lo que de verdad vale la pena es tener que comparar. Si no, no Buenos vale la días. pena, buenos días, si no, no vale la Buenos pena. Es días. decir, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la maestra del turno matutino
propone escribir de una manera muy diferente a la del turno vespertino, entonces vale la pena hacer la observación. Si nosotros vemos que ambas maestras proponen las situaciones de escritura bajo ciertas condiciones y con ciertas intervenciones que son muy similares, realmente la comparación no, ¿qué se va a comparar? No va a ser tan efectiva. Exacto, entonces quizás antes de decidir si también tomás el turno de la tarde, contame un poco cómo te fue en esas dos clases que grabaste. Ya. En la de la mañana con mi compañera Mariela, prácticamente ella en la primera clase, ella empezó con el tema, están viendo las plantas, aunque ella me dijo que no es, así que ella lleva esa clase como que no la da mucho, mire, desde ahí, entonces más ella va con matemática, me imagino que clases afines con ella, la que más le gusta, como uno siempre dice, como a mí me gusta esto, yo doy más esto. Ciencia natural, ella me dijo que ella está un poquito atrasada en los temas que le ha tocado dar, pero igual, está dando las clases de las plantas, donde ella el primer día le dibujó la plantita en la pizarra y les iba diciendo, o sea, que los niños iban sacando las partes que la conforman y para qué servía, entonces iban sacando sus conclusiones y ella o sea, trabaja con el cuadro sinóptico en la pizarra, ¿ya? Entonces va dibujando, luego después que dibujó las plantitas, iba dibujando cada parte de la planta e iba poniendo el para qué servía. Y eso de ir poniéndolo lo decía ella. Con los niños, sacaban esas conclusiones con los niños. Ya. Y ella lo escribía en la pizarra, ¿no? Luego ya retomó nuevamente y como que afianzó ese concepto que de cada una de las partes. ¿Ya? Y luego comenzaron a escribir, o sea, ya que terminó con todas las preguntas, que para qué servía, ¿no? ¿Qué representaba? Y les hizo escribir en el cuaderno. Ahí los niños directamente copian en el cuaderno, no en el cuaderno de borrador como uno dice, para que vaya a la casa a pasarlo a limpio, no, directamente pasen en el cuaderno de ciencia. Entonces ellos van haciendo lo mismo que, o sea, lo que hizo la maestra en la pizarra, ellos los copian en su cuaderno. Bien. Sí. Y, ahí, sí. Es que tenían buena escritura, la mayoría de los niños tienen muy buena escritura. De todas maneras es una situación de copia, de modo que digamos, leían y copiaban. Vos cuando decís que tenían una buena escritura, ¿a qué te referís? Que tienen bien, o sea, respetan sus líneas bien amoldaditas. Bueno. Sí. En esta situación, ya lo que has observado nos da posibilidad de pensar algo para el análisis, porque en esta propuesta de escritura que hace la maestra no está vinculada, no está tan vinculada a profundizar el conocimiento, a problematizarlo, a dejar anotado lo que se sabe para seguir, sino que más bien tiene que ver con una estación de copia de algo que... Exacto, claro. Bueno, eso sí, en la segunda clase... De todas maneras, Silvia, no te lo digo para que la descartes como situación, ¿eh? Estoy como con vos compartiendo algo del análisis posible, pero no estoy diciéndote que no te vale para... Porque esta sería la situación con la que la maestra propone la aproximación al tema, el inicio del tema, ¿no? Y ahí ya tenemos algunas cuestiones para ver. Yo decía recién, una es la escritura, más que como escritura, como situación de copia. La otra que es interesante para mirar, si vos lo grabaste, va a ser interesante cuando lo desgrabes, poder escuchar cómo es ese intercambio entre la maestra y los niños para anotar en el pizarrón las partes de la planta y sus funciones. O sea, ¿quién pone la palabra ahí, no? ¿Quién pone...? Porque si es una discusión, estoy pensando, ¿no? Si es una discusión que la maestra
propone solo a cuento de terminar diciendo cómo son y cuáles son sus funciones, ahí ya también tenés algo interesante para analizar, ¿no? Porque no hay, la maestra está, digamos, diciendo cómo es, casi en la primer clase en realidad, ¿no? Sí. Bien. Porque en la segunda clase, a ver, sí, ya fui y les dio papelotes, ¿ya? Las hojas grandes, a cada grupo, formó grupo desde 5 niños, porque tiene 30 y... Sí, anoté, o sea, sí ya, no recuerdo ahorita está cuántos bien, niños. pero eran grupos de 5 niños, digamos. De 5 niños, sí. Entonces 6 grupos hizo y les dio la hoja y les trajo una ficha, o sea, las partes de las plantas. Entonces, donde los niños dibujaron la plantita en medio de la hoja e iban colocando cada parte de la planta en el lugar que les corresponde. La raíz, donde va la raíz, el tallo, la hoja. Y ellos tenían que escribir las partes de ellos, o sea, hojas, tronco, raíz, o sea, no se limitaron a más, o sea, me hubiese gustado, bueno, como usted dijo que no le digamos, o sea, que ellas nomás den su clase, a mí me hubiese gustado, ¿no? Ver, pero sin embargo se ve algo, de que escriban, o sea, la raíz sirve para sostener la planta, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Por donde se alimenta la plantita, algo. No, solamente le ponían, era el nombre de cada una de las partes. Y cada niño lo fue haciendo en varios grupos, cada niño fue, o sea, la parte que le tocó a él la pegó, iba poniendo el nombre. Y vi una niña que, bueno, ella no tiene, digamos, esas de la escritura, porque los compañeritos le decían, a ella le tocó el tronco. La T, o sea, ellos le iban dictando qué era lo que tenía que poner. Entonces, ahí ella, o sea, los otros niños se vio del grupo que sí sabían y le iban dictando cuál era la letra que tenía que ella ir poniendo. Entonces, eso es interesante también para que vos puedas... o sea, le iban dictando. Claro, pero digo, pensando en cuando la transcribas esta situación, estoy pensando que ese intercambio entre los niños también puede ser analizado en términos de si la información que intercambian entre los chicos en el momento de armar la planta y rotularla, las partes, tiene que ver con sistema de escritura, no tiene que ver con el contenido, no está el contenido de ciencias presentes, sino que están las letras con las que se escribe tronco. Me parece que también ahí hay algo para analizar, porque ellos no discuten por qué tronco o qué del tronco, ¿no? Solamente se quedan en lo que tiene que ver con cómo lo escribían. Por cómo lo escribían. Carmen, te voy a pedir un favor antes de seguir con Silvia. ¿Podrías silenciar tu micrófono un ratito? Gracias. No, tranquila, lo que pasa es que se escucha un poquito la interferencia. Bien, Silvia, entonces, en esta situación los chicos casi hacen algo parecido a lo que habían hecho en la primera, es decir, porque vuelven a trabajar con las mismas partes, ¿no? O sea, retoman para usarla, para poner las fichitas, bien. Y la escritura es solamente, como vos dijiste, de palabras, sin expansión de la información. Nada, bien. sí. Bien. Nosotros tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que vos observes alguna clase de la maestra del turno vespertino y puedas quizás encontrar diferencias en la manera de proponer escritura y entonces valga mucho la pena hacer ese análisis comparativo. Yo te propongo que si la maestra te dijo que sí, te acerques esta semana a grabar alguna clase. Yo lo que quiero aclararles a ambas es que, por ahora son dos, después si no los compañeros escucharán en el enlace la reunión, es que a lo mejor no podemos decidir todavía cuántas clases van a ser, si 2, si 3,
24. A ver, lo que digo es, te propongo observar las clases de la maestra del turno tarde y si encontrás diferencias, tomar esas grabaciones. Y si no encontrás diferencias, a lo mejor las desechamos. Quiero decir que todavía no podemos decidir si te van a servir o no. No sé, yo hablé con otro compañero del quinto año básico, creo que es mi compañero, y yo le dije que si yo podía ir a observar las clases de él de ciencias naturales también, ¿no? Entonces, me dijo que no había problema, o sea, sino que era como queríamos comparar los dos paralelos. Entonces yo le dije que yo en la próxima conferencia, que sería la de hoy, ¿no? Iba a preguntar si yo podía ir también a observar la clase de él para ver. Claro que va a haber la diferencia porque los chicos grandes ya saben escribir, o sea, no pueden escribir. En cambio, los niños de tercer año básico están en su proceso. Claro, yo te hago una pregunta. Díganme. La maestra del turno vespertino, ¿te acepta, te permite ir a hacer esa observación? Sí, lo que pasa es que como tuvo el examen que ir a hacer, ya no se pudo hacer ese día. No importa, Entonces, tenemos tiempo, ¿eh? Tenés tiempo para recolectar datos y el día todavía. viernes que yo fui, porque supuestamente habíamos quedado en que yo iba a ir el día viernes a hacer la grabación, se tuvo que retirar porque su nena la llamaron de que estaba con demasiada fiebre. Entonces ya se quedó, ya tuvo que dejar un reemplazo nomás rapidito. Ya no es lo mismo, pues, ¿no? Te propongo esto, Silvia, Diga. no la apures a la maestra, o sea, dale tiempo a la maestra para que para Para ir a poder mirar, observar. para ir a observar su clase en un clima de cordialidad, de No, amabilidad, no, sin, no, no, no hay no, no, problema. No, no digo que vos generes ese ajá. problema, sino que a lo mejor vos preocupada por hacer la Sí, eso sí, observación, estás pensando que eh, se tenés me que termina el apurarte mucho, tiempo. mucho, y en realidad, mirá, si lo miramos en cronograma, Sí, vos todavía tenemos, tenés, sí. tenés tiempo de hacer recolección. O sea, Ya, tenés tiempo de seguir haciendo recolección de cuando datos. digo recolección me refiero a La grabación y todo eso, a las la observaciones. grabación, a la entrevista, si estuviéramos pensando también en que entrevistes a la maestra. Hay tiempo, ¿no? Ya. Julio estamos, ¿a qué fecha estamos? Julio recién empieza. Todavía tenemos 8. unos 10, 15 días más para que hagan recolección, al mismo tiempo que vas a ir haciendo otros trabajos. Así que quizás convenga conversar con la maestra del turno vespertino para encontrar el mejor momento, para que también sean situaciones de escritura. Me parece muy interesante esto que vos decís, que sean los mismos grados, porque a ver cómo juega la Claro, para que alfabetización, como tengan el vos mismo decís, nivel. qué tanto les preocupa a las maestras esta cuestión. Eh, y me parece que podríamos agregar a esto que vos pensaste la posibilidad de observar alguna clase más en el turno de la mañana. Por lo menos acercarte a la maestra y preguntarle si ella Ya, va a cerrar este a tema de seguir. alguna manera, cómo lo va a seguir, si quizás los chicos van a leer algo y después van a escribir. Cierto es que vos vas a poner el foco en las propuestas de escritura, pero de todas maneras, quizás observas una situación que empieza por lectura y discusión y termina con una propuesta de escritura. Está bien, entonces. Yo Me igual parece que a lo mejor podemos, para tener un poquitito más de material sobre el turno mañana, mientras la maestra del turno vespertino acomoda un poco su situación y te puede recibir. mes, y por A o B motivo las compañeras no hacen ese tipo de ejercicio, ¿no? Digo yo, puedo tomar otro paralelo, digamos otro grado, igual paralelos, ejemplo, quinto, A y B, Sí, y poder hacer el también. análisis. Sí, 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 claro que sí. Comunicate conmigo a lo largo de estos días, cuando vos veas que podés avanzar sobre esa toma de decisiones, comunicate conmigo para contarme, mandame un correo, subirlo al foro de consultas, si lo subís al foro mejor, porque así también los compañeros van leyendo lo que le va pasando a otros compañeros,
y a lo mejor los ayuda, nuestro intercambio los ayuda a ellos a tomar alguna decisión. Sí, se podría modificar, Porque no hay yo estoy problema. viendo que no hay mucho, pero no hay mucha actividad de escritura. Lo que pasa es que si vos estás viendo eso, eso es lo que nosotras después podemos analizar. Allá, que Ese no no hay sé, esa. claro, lo que nosotros podemos analizar es el contexto que la maestra, de qué manera propuso la aproximación al tema, nosotras podemos analizar que no hubo propuestas de lectura, nosotras podríamos analizar que ese intercambio entre la maestra y los niños estuvo más ligado a que la maestra diera el contenido convencional que a problematizar esos primeros saberes de los niños. Nosotros podemos decir que entre la primera propuesta y la segunda no hay una gran diferencia, que los chicos vuelven a hacer lo mismo, pero en vez de copiar, lo que hacen es pegar la ficha y escribir solo una palabra, digamos. Hay contenido para analizar en lo que vos observaste. Y me parece que sería muy interesante intentar agregar una clase más en la mañana y ver cómo te va con la tarde. Ya. Ahora, si en el transcurso de esto vos encontrás que hay alguna dificultad operativa, toma la decisión que te parezca para resolverlo. O sea, por ejemplo, la que me acabas de decir está muy bien. Tomo 2 quintos grados. Ya, igual le comunicaré, ¿no? Sí, nos comunicamos, nos ¿Cuándo tendríamos comunicamos. la próxima reunión de video? Falta todavía. Hay algunas Pero, cuestiones, la próxima reunión va a ser más o menos en 15 días, ay, pero antes en el medio está la entrega de un trabajo práctico, sobre eso hoy les vamos a ir hablando. ya, Una cuestión que me interesa empezar a destacar con vos, Silvia, y que vale para Carmen y que vale para los colegas que hoy no están presentes, es que nosotros podemos, a ver, hicimos el recorte la vez pasada, porque dijimos tercer grado, claro. escritura, ciencias naturales, 2 grados para hacer comparación. Y hoy estamos hablando de la recolección de los datos. O sea que hablamos de la selección y hablamos de la recolección. Lo que no quiero que se nos escape en esto que estamos pensando es cuál es el problema, la construcción del problema, sobre el que nosotros estuvimos hablando la vez pasada a partir de algunas preguntas que ustedes hicieron y que vos de Sí, algún modo lo estás enunciando, porque cuando vos decís, y lo que pasa es que hay poca escritura, y lo que pasa es que lo único que se escribe es una palabra o hay copia. En realidad vos ya estás hablando del problema, pero tengamos en cuenta que la manera de formular el problema en la tesis o en los trabajos previos que ustedes tienen que presentar, tiene que ser una forma desarrollada, ¿no? Una forma que dé cuenta de estas preocupaciones sí, de estas preocupaciones y de esto que vos problematizás a partir de la observación de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el problema que vos estás construyendo se vincula con entender que las prácticas de enseñanza en las clases de ciencias digamos, suponen ciertas concepciones acerca de cómo se lee y cómo se escribe para aprender. Por ejemplo, una concepción que vos traes de la maestra es que a la maestra le importa que los pibes escriban con todas las letras y parece que no le está importando, en primer lugar, no le está importando tanto el contenido y sobre la escritura está tomando la escritura de una manera más instrumental que como práctica para aprender. Entonces, lo que digo es, ¿cuál sería el problema? El problema es que las prácticas de enseñanza suponen ciertas concepciones y esas concepciones hacen que los maestros enseñen de una manera o de otra manera. Instalen ciertas condiciones que pueden favorecer o no pueden favorecer que los niños aprendan. Digo, lo voy diciendo porque la vez pasada vos tenías de alguna manera una aproximación al problema, ¿no? sí, Vos hablaste de que, bueno, de que querías ir a mirar cuáles eran las condiciones en las propuestas de escritura.
cuáles eran las intervenciones de la maestra. Hoy le agregamos que la interacción entre los niños, por esto que contaste, pero ¿por qué vas a ir a mirar eso? Bueno, porque hay unas prácticas de enseñanza que suponen ciertas ideas que los maestros tienen acerca de cómo se enseñan las ciencias, acerca de cómo se enseña a leer y escribir para aprender ciencias. Y esas ideas que los maestros tienen se notan en el aula, se traducen en condiciones en el aula, que pueden favorecer o no. Lo digo para que lo vayas tomando nota de esto y cuando pienses cuando tengas que presentar el problema, puedas como tomar de estas ideas sobre las que estamos intercambiando. Que vos las estás diciendo, estás trayendo la experiencia del aula, y yo lo que hago es tomar eso que vos traes para decirte, bueno, mirá, esto tiene que ver con el problema de investigación, justamente. Ya. ¿Vamos bien? Ya, Ahí. listo. ¿Estás tomando nota? No, es que como que ahorita estoy con una mano lastimada. Oh, bueno, igual Entonces, pero yo vuelvo como la vez pasada. Perfecto. Retomo el video y ahí yo ya hago las anotaciones más suaves. Perfecto. Entonces, bien, sí. bien. Yo lo que dejo apuntado es que nosotras, vos te vas a comunicar para contarme si seguís con tercero en el vespertino o haces alguna modificación. Y si pudiste también observar alguna otra clase de del tercer grado de la mañana. Ya, listo. No, no hay problema. Yo puedo ir nuevamente con mi compañera de la mañana a ver qué más hace sobre la misma clase o Bien. ya la cambia, no sé. Vamos a ver cómo te va. A ver cómo te va Porque con como esa... le dije a ella, yo no vengo a imponerle, digo, su clase. Claro, ¿Ya? claro, ¿No? claro. No, No puedo. claramente. No, Entonces, claramente no se trata de eso. No se trata de que yo, nosotros vayamos a proponer algo en el aula, sino de observar lo que propone la maestra. entonces le digo, Bien, no hay, no, lo que ustedes, le digo así, sobre el bien, tema que ustedes yo vengo a observar, nada más. bien. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este problema de investigación que vos estás construyendo, que tiene que ver con las ideas que las maestras tienen sobre cómo se enseña ciencias y sobre cómo se enseña a leer y escribir en ciencias, nosotros podríamos decir que a partir de ese problema que vos estás pensando, aparece un objetivo claro, en tu caso, que es describir las prácticas, describir y analizar las prácticas de escritura que se proponen en el aula de tercer grado cuando se enseña ciencias naturales. Yeah. Esto para que también vayas tomando nota. Tanto el problema de investigación como los objetivos son cuestiones sobre las que les vamos a pedir que elaboren en el trabajo práctico que viene ahora, y que por otro lado están desarrolladas en el texto que subimos a la plataforma, en el texto de Piovani, sobre el diseño metodológico. Bien. Avanzamos, si te parece, un poquito con Carmen. Yo voy a volver sobre esto que acabo de comentar recién, y avanzamos un poquito con la compañera. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? María Victoria y Silvia, buenos días. Hola, María. A mí, en mi caso, yo hice la observación en el segundo grado de educación básica y en tercero, ¿no? Me di cuenta que en el segundo año de educación básica, tanto como en el tercero, las dos compañeras hicieron una dinámica como para romper el hielo, si se puede decir de alguna manera, o levantar el estado de ánimo de los chicos, porque a veces ya como que están un poco estresados y como para, ¿no?, ambientar la clase, hacen una dinámica, ¿no? En el segundo grado, la compañera hizo una dinámica que luego me doy cuenta de que no va acorde al tema, pero igual lo hizo, ¿no? Ella hizo la dinámica de la cara redondita de la canción, como para que los niños no estén un poquito más atentos. Ya, ella inició diciendo que iba a dar el tema de los
¿cómo es? De los fenómenos y de los desastres naturales, ¿no? Pero, ya les digo, no hizo la introducción previa porque la dinámica no correspondía prácticamente al tema. Entonces empezó diciendo que hay, por medio de un papelote, que hay desastres naturales y fenómenos naturales. Entonces ella las hace hincapié de que ellos conocen algo referente al tema de los fenómenos naturales. Y ella les da algunos ejemplos que ya estaban en la pizarra puestos en los papelotes, ¿no? Cuando los niños todos hacen una especie de lluvia de ideas que todos van mencionando diferentes tipos de fenómenos naturales, al menos lo que ellos piensan que son desastres, fenómenos naturales. Muchos dijeron truenos, otros dijeron el viento, otros dijeron hasta las flores. Entonces, allí cabe recalcar que ya la maestra hizo la aclaración de que, o sea, de qué son los fenómenos naturales y cuáles son los desastres naturales, ¿no? Les dijo que los fenómenos naturales son los que obviamente nosotros nos encontramos al ambiente y que se producen de una manera natural, pero que los desastres naturales son aquellos que prácticamente son provocados por el hombre, ya que nosotros somos los que dañamos el medio ambiente. ¿Cuál es la propuesta, el propósito de que los niños lean? Yo digo que la finalidad es demostrar que ellos tienen algo de conocimientos previos para poder interactuar con la maestra, ¿no? Porque todos, o sea, de alguna manera conocemos qué hay en medio de la naturaleza, solo que de repente no sabemos cómo ubicarlos, ¿no? En el tema de la clase, pero me di cuenta, o sea, los niños sí saben muchas cosas, lo que pasa es que como, o sea, no tienen la forma de hablarlo de una manera científica, ¿no? Como ya lo hacemos a veces nosotros las docentes, las maestras. Claro, porque por eso están en la escuela, para aprender, Sí, ¿verdad? para aprender, sí. Ahora, Carmen, antes que sigas con la descripción de la clase, que te agradezco porque es bien detallada, yo quiero retomar un segundito. A ver, lo que vos habías, el recorte que vos habías hecho, tenía que ver con tomar, como vos dijiste, el análisis comparativo en segundo y tercero, las situaciones de lectura en sociales. Sí. Hasta ahora, ¿vos cuál es la situación de lectura que vos viste en esa clase? ¿La lectura del papelote? Sí, la lectura del papelote y luego la lectura de las imágenes que la docente le presentó, solo que en el trabajo que le envié no está muy detallado eso, no están las fotos porque, o sea, el teléfono no me había fijado que tenía poca batería y no pude grabar toda la clase, entonces no se ve en el video la última parte donde presenta ciertas imágenes donde los niños pueden apreciar ciertos desastres naturales o fenómenos naturales, ¿no? Como ella misma ya lo había explicado anteriormente. Cuando leen el papelote, ¿quién lee el papelote? ¿La maestra? Bueno, el papelote lo lee la maestra, sí, porque ellos todavía están en ese proceso de aprender a leer todavía y de escribir porque todavía no están bien. Cabe recalcar que nosotros, o sea, la escuela donde yo trabajo es que queda en el sector rural, entonces no es como las escuelas y el aprendizaje no va a ser igual y es un poco diferente, ¿no? Tiene ciertas dificultades porque es un área rural donde no hay mucho acceso a la información de la manera en que lo tienen los niños que viven en un sector ya urbano, ¿no? En la ciudad. No está tan apartado, pero si usted viera las fotos, ¿no?, de ubicación de la escuela, se diera cuenta que sí, en realidad parece que estuviera en un lugar muy apartado, como una especie del campo, digamos así, ¿no? Porque donde estoy yo trabajando, todavía hay vacas que pasan por la escuela, caballos, también hay buses y hay medios de transporte, pero, o sea, hay de todo todavía allí en ese sector. Entonces, como que la educación sí se dificulta un poco y también el medio en que los niños se desenvuelven es muy, muy conflictivo, diría yo de esa manera. Uh-huh. En esta situación que vos observaste, tenemos algunas cuestiones para analizar. Como bien vos decís, la maestra inicia un tema muy complejo, por otro lado, con una dinámica que no se vincula al tema. Esa me parece que es una mirada interesante sobre la clase. Cuando vos desgraves
sería interesante prestar atención a cómo fue ese intercambio entre maestra y niños. Yo voy anticipando que era un intercambio en donde muy probablemente los niños no tuvieran sí o tenían oportunidad de decir lo que pensaban, pero la maestra en la misma clase les aclaró el contenido. Sí. Casi en la primera discusión, ahí también hay un análisis para hacer sobre las condiciones. Y bueno, la situación de lectura a través del maestro en realidad es una situación interesante para aproximarse al tema, para problematizarlo. Muy probablemente no es eso lo que terminó de suceder en esta clase. ¿Esta es la única clase que observaste de la maestra? Sí, esa es la única. Dado que, como dijo la compañera, nosotros estamos ahorita en una especie de evaluación y estamos como que hay docentes un día y no hay docentes el otro día. Yo tenía planificada realizar la observación de la clase para un día, pero ya la compañera ese día tuvo la evaluación, entonces bueno, lo tuve que dejar para después. Bueno, no hay problema, porque hoy no era, hoy no tenían que tener todas las clases observadas. No, hoy no tenían. Escuchen una cosita, porque no quiero que nos quedan 8 minutos, yo les voy a mandar por plataforma un nuevo enlace, ¿sí? Para que ustedes tengan, también se los puedo mandar por el chat, a ver si encuentran el chat y directamente se los mando en el chat. Se los mando por plataforma y después se los mando por el chat, ¿sí? ¿Me esperan un segundito? Porque yo ya tengo preparado el correo, por las dudas. Compañera Carmen, dígame. ¿Cuándo le toca el examen? A mí ya me tocó. Mañana me toca a mí. No, pero es algo de personalidad. Yo pienso que eso no debemos estudiar, porque es una cuestión de responder conforme a lo que uno piensa, no es lo que ellos quieren, digo yo, porque esa es mi forma de pensar y creo que esa forma de pensar difícilmente la voy a cambiar, porque no voy a poner algo que no pienso. Mañana me toca a mí. Pero tiene que estar tranquila, porque no, si usted no está tranquila, créame que todo va a ser difícil. Tiene que nomás leer. Sí, leer. Tomamos el video para la maestra. Sí. Tiene que leer nomás con calma y todo. ¿Dónde le tocó? Está bien. Al sur, en el colegio, ¿cómo se llama? Bueno, por la isla Trinitaria. Compañeras, recién les envié el Zoom, el enlace para el Zoom, se los envié por plataforma y también se los envié por el chat. Donde se sientan más cómodas, lo buscan y podemos avanzar. Antes de terminar me van a contar un poquito de qué se trata la evaluación, pero ahora avancemos un poquito más con Carmen. Lo que decía Carmen recién era que, a ver, ustedes no estaban apremiadas por hacer todas las observaciones para hoy. Sí, lo que tiene de interesante que ustedes hayan observado es que nosotras podemos empezar un poco a intercambiar sobre un posible análisis y sobre algo que ya estuvimos discutiendo en el primer encuentro que tiene que ver con la construcción del problema, ¿verdad? O sea, aquí también aparece una práctica de enseñanza que se sustenta en ciertas concepciones acerca de lo que es leer y escribir para aprender en clase de ciencias, y que generan ciertas condiciones en el aula que pueden favorecer o no la adquisición del contenido. Una cuestión que vos traes es que los niños no leen por sí mismos porque todavía no leen de manera convencional. Pero esto ya lo hemos discutido en los foros y también en alguna reunión que hemos tenido, que leer es, digamos, interactuar con el texto y otorgarle sentidos, mientras los niños reconstruyen la alfabeticidad del sistema. Esto quiere decir que el maestro podría, en alguna situación de clase, generar condiciones para que los niños conozcan mucho sobre ese tema y después vayan a buscar alguna partecita, a localizar alguna partecita que saben que está escrita. Quizás hay algún aula en donde está sucediendo alguna situación de lectura que
que se parezca a esta que estoy comentando, o no, ¿no? En función de lo que ustedes observen, por podremos ejemplo, hacer el análisis. yo también, disculpe, yo hice la observación en el tercer grado, en el Ajá. tercer grado. Contame. En el mismo área, pero ahí, o sea, fue como que fue distinto porque la profesora hizo una dinámica más o menos acorde a lo que ella iba a tratar, el tema que iba a tratar, porque era una canción de Pedro Juan Alamara, entonces Pedro Juan, algo así, es que no, Alamara, y entonces ahí indica de que el señor, o sea, por donde pasa le llaman así, entonces a lo que ella hace referencia de eso, su tema es los puntos de referencia de cómo llegar a la escuela, ¿no? Y entonces ella sí le empieza a preguntar, después de la dinámica le dice, ¿y por dónde pasaba Pedro Alamar? Le dice, entonces los chicos, entonces los chicos desde ahí partieron. Dice, ¿y ustedes por dónde pasan cuando vienen hacia la escuela? Dice, ¿qué tienen que pasar? ¿Qué lugares nomás pasan ahí? ¿No? Entonces ella les iba dando unas pistas y los chicos iban descubriendo el nombre de los lugares de donde ellos iban pasando, ¿no? Para llegar hasta la escuela. O sea, ellos mismos iban diciendo los nombres, solo que, claro, ella les daba unas pautas para que ellos, ¿no? Ellos mismos piensen, analicen un poco para decir, ¿no? Los lugares por donde iban pasando para llegar hasta la escuela, ¿no? Entonces, ese día les explicó que los puntos de referencia que... Esperá que no te escucho, mira, no te diste cuenta, Carmen, se te silenció el micrófono. Listo. Ahí está. Ya. Quedaste en la partecita hablando de los puntos de referencia. Habías terminado de contarnos que la maestra daba unas pistas y que esas pistas les permitían a los niños nombrar los lugares por donde pasaban para llegar a la escuela. Para llegar a la escuela, sí. Entonces ella les explicaba que los puntos de referencia son aquellos lugares por donde ellos tienen que pasar antes de llegar a la escuela, ¿no? Así tanto de ida como de regreso hacia sus casas. ¿Ya? Entonces, ella les explica que hay ciertos puntos de referencia que son los lugares por donde pasan y hay otros que pueden ser peligrosos, por lo que también deben tener cuidado al pasar por ahí, ¿no? La maestra, ella llevó un croquis que lo colocó en la pizarra para que ellos se den cuenta dónde está ubicada la escuela y los puntos de referencia que están cerca de ella. De esa manera pude explicarles qué lugares podían ser beneficiosos o también peligrosos para ellos, por lo que la maestra les explica el por qué son peligrosos y cuáles podían ser, o sea, como para que ellos se ubiquen qué está cerca de la escuela y cómo pueden llegar a eso, ¿no? A llegar a la escuela. Los chicos, sí, muchos saben los nombres ¿no? de los lugares donde ellos viven y por lo tanto sí saben más o menos ubicarse dónde queda la escuela y cómo pueden llegar a la escuela, porque también les habló de que en qué medio de transporte podían llegar a la escuela y por dónde va el medio de transporte. Por eso que en algunas fotos que le adjunté a la tarea está la carretera, está la carbonera, que es un lugar donde se hace el carbón, está el mercado, entonces ellos conocen mucho esos lugares porque quedan en los alrededores de la escuela. Bien, y esta fue la situación que vos pudiste observar. Sí. Bien, porque en esta situación... Sí, te escucho. Yo veo que fue como más participativa, o sea, interactuaron más los chicos con la maestra porque la maestra dio como una pauta, ¿no? Al principio como para que se dé esa situación. Claro, de todas maneras, en esta situación nosotros no tenemos una situación, digamos, tenemos una situación de trabajo colectivo, donde la lectura que se propone es la lectura de un croquis, no hay texto, y por otro lado, que muy bueno,